Como les dije, la testosterona es la hormona sexual más predominante en los hombres. Es normal que los niveles bajen conforme aumenta la edad, pero ¿qué pasa si esto le sucede a un hombre joven? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y bueno, don Javier Calvo está aquí, gracias a Dios, para explicarnos cuáles son las causas de esto y cómo se puede tratar. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ronald. Muchas gracias por tenerme por acá y con todo gusto aquí estamos para resolver dudas que puedan surgir. Muy bien, estoy seguro que van a surgir muchísimas. ¿Qué es exactamente la testosterona, doctor? Ahora ustedes lo daban en forma de introducción que sí, es una hormona sexual. Y tal vez ahí hay que ir como entendiendo esto de la mejor manera, porque una hormona sexual no solo sirve para tener relaciones o no solo está vinculada propiamente al sexo, sino tiene mucho que ver con el desarrollo que cambia a un niño hacia la adultez. ¿Y qué cambia? Por ejemplo, podríamos hablar desde masa muscular. Nosotros vamos formando masa muscular conforme vamos aumentando en edad después de la adolescencia. Mejoramos nuestra capacidad del hueso. Ahora es algo que vamos a mencionar, que testosterona baja puede traducir algunos problemas en el hueso. También inclusive cómo es nuestro comportamiento, qué pensamos, cuáles son nuestros intereses. Un tema que ahora vamos a ver que es súper importante, que es el deseo sexual, que es uno de los primeros avisos que nos puede hablar de testosterona baja. Y dentro de otras funciones que tiene, vamos viendo que entonces puede actuar en diferentes lugares de nuestro cuerpo, desde el cerebro, a nivel muscular, se ha relacionado también con salud cardiovascular. Entonces este tema de la testosterona es algo integral y que tendremos que entender que alguien que tiene disminución en estos valores puede afectarle la salud de diferentes maneras. ¿Dónde se produce exactamente esta hormona, doctor? Estamos hablando aquí que se produce en el testículo. Nosotros cuando tenemos a la testosterona y la medimos en sangre, sabemos que viene del testículo. Pero como hemos aprendido de otras hormonas, el testículo trabaja si el jefe le dice que tiene que hacerlo. Entonces, por ejemplo, el testículo puede estar sano, saludable, pero si desde el cerebro no llega bien la señal para que el testículo produzca testosterona, lamentablemente podemos tener niveles bajos. Inclusive aquí podemos dar la introducción, entonces, que una persona puede tener testosterona baja particularmente por dos razones. Porque del cerebro no se esté mandando bien la señal al testículo o porque verdaderamente sea el testículo el que está fallando y esa fábrica de testosterona no está trabajando. Ok, muy interesante. Doctor, ya lo decíamos en la introducción, pero quiero que nos ayude usted a repasar cuáles son las funciones principales de la testosterona. Ok, entonces hablamos que es la que nos da la transición de nuestra niñez a la adultez. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? A veces hay muchas bromas que, bueno, el adolescente es que anda con las hormonas flotando. No es mentira. Si tuviéramos que ver el máximo nivel de hormonas de nuestra vida, particularmente en el hombre, es muy cerca de los 15, 16, 17 años, que es cuando tradicionalmente tenemos ese pico hormonal donde sube la testosterona. ¿Qué cambia en un hombre en esa edad? Bueno, tiene crecimiento testicular, tiene crecimiento de sus genitales, por ejemplo, el pene, empieza a formar más masa muscular, cambia la voz, ¿verdad? Entonces puede poner la voz más gruesa. Un tema ahí que inclusive algunas mamás probablemente lo habrán notado en sus hijos, el acné. Entonces puede empezar a aparecer acné, la piel del hombre suele ser más grasosa. Y ahí vienen otra serie de cosas. Por ejemplo, la fuerza muscular. Hablábamos antes del deseo sexual, o sea, ¿qué tanto a mí me interesa tener relaciones, un contacto físico? Viene la parte de la erección. Ahora vamos a ver como un tip que se pueden llevar hoy los televidentes, que es que una de las señales que la testosterona está bajando es que se empiezan a disminuir las erecciones en la mañana. Un hombre sin ningún estímulo, sin que esté pensando en nada que tenga que ver con sexo, en las mañanas suele tener erecciones espontáneas, sin que nadie lo haya estimulado. Si esas erecciones empiezan a disminuir con el paso del tiempo, es uno de los primeros avisos que la testosterona está bajando. Entonces, de nuevo, vemos que tiene acciones prácticamente que en todo nuestro cuerpo. Doctor, y aparte de toda esta función en la parte sexual que usted nos menciona, ¿tiene que ver la testosterona con el funcionamiento de algunos otros órganos o sistemas en el cuerpo? Sí, tal vez tradicionalmente, estoy seguro que la gente lo puede relacionar con eso. Por ejemplo, el desempeño físico. Sabemos mucho que fuerza muscular, resistencia a un ejercicio, inclusive el lado tal vez negativo de todo esto, gente que inclusive puede usar este tipo de hormonas o derivados de la testosterona para tener ciertas ventajas deportivas, pues entendemos entonces que a nivel de hueso, a nivel de músculo, tiene su función. También para nosotros es reconocido que cómo se distribuye la grasa en nuestro cuerpo tiene que ver con la testosterona. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga deficiencia de esta hormona puede tender a perder masa muscular y ganar un poquitito más de grasa. Aquí tal vez no estamos diciendo que es una causa de obesidad, pero sí que se pierda masa muscular nunca va a ser bueno porque
hemos aprendido en otros temas como diabetes, como problemas de colesterol, triglicéridos o depresión, que cuando perdemos músculo y ganamos grasa, tenemos más esas condiciones que pueden poner en riesgo, por ejemplo, nuestro sistema cardiovascular. Doctor, ¿a partir de qué edad comienza a haber mayor producción de testosterona y en qué rango de edad es que se produce el pico más alto, por así decirlo? Ok, entonces, a partir más o menos en el hombre de los 11, 12, 13 años, empieza eso. Para las mamás que están ahí en casa, ¿cuál puede ser la primera señal de que se dio ese chispazo donde ya arrancó la testosterona? Lo primero es el crecimiento testicular. Inclusive, bueno, es algo que vale la pena estar pendiente porque, por ejemplo, un muchachillo que ya esté con 14, 15, 16 años y no haya empezado su desarrollo, sí es un tema que nosotros como endocrinólogos nos gusta investigar porque pueden ser niños que se están quedando, bueno, jóvenes ya, que se están quedando bajos de estatura, que no están cambiando en ese proceso normal de la pubertad y es algo que hay que investigar. O sea, si un chiquito o un muchacho de 15, 16 años no ha empezado bien su desarrollo, es un tema para que nos consulte. ¿Por qué? Porque a los 16, 17 años es como esperaríamos nosotros ese pico ahí máximo de testosterona que permite el famoso estironazo. Eso que nos tal vez recordarán que crecimos 6, 7, 8 centímetros en un año y que tal vez es nuestro principal pico de crecimiento durante la adolescencia. Eso tiene mucho que ver con la testosterona y probablemente ya a los 18, 19 vamos cerrando esa etapa de terminar nuestro desarrollo sexual, de crecimiento, de cambios en la voz, de la aparición de barba o también el acné que mencionábamos antes. Entonces ahí es donde llegamos a nuestros picos más altos de testosterona, si lo midiéramos así es. O sea, es cuando vemos un número más alto de testosterona. Ok, ¿y a partir de qué edad comienza o es esperable un descenso en la testosterona? Esa pregunta es buenísima, Randall, porque tal vez han escuchado ustedes ahí en la casa el tema de andropausia. Entonces han escuchado que las mujeres cerca de los 50 años tienen tradicionalmente la menopausia y ahí sí, lamentablemente para ellas no hay quite, ¿verdad? Si pasa o pasa, cerca de los 50, 51, es como por promedio lo que más vemos. Entonces ahí es donde caen los estrógenos en la mujer. Cuando hablamos del hombre, ese tema de decir a los 50, 51 hay andropausia y a todos los hombres se nos fue la testosterona, no es así, es diferente. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos tener a una persona de 60, 70 años que tenga los mismos niveles de testosterona que alguien de 30, 40 años. Entonces en el hombre no es tan marcada esa reducción de testosterona así que sea obligatorio que pase a cierta edad, sino lo que vamos viendo es cerca de los 60, 65 años que empieza a haber una disminución, pero mucho más gradual. Inclusive ustedes lo sabrán, ¿verdad? Que hay adultos mayores de 65, 70 años que todavía puede tener un desempeño sexual muy bueno, tener niveles de testosterona muy adecuados y nunca tuvo tal vez ese concepto de andropausia que se conoce tal vez en la casa, que no es tan definitivo como lo es en el caso de la mujer. O sea que en resumen, sí hay una reducción con base en la edad, tal vez a los 60, 70 años, pero no es tan marcada como en la mujer. Y en cambio, en un hombre sí puede haber a los 30, 35, 40, 45 años caídas de testosterona que no son normales. Y ahí tal vez es donde entramos al tema que nos interesa porque nos tiene que hacer pensar que si bajó la testosterona no siempre es porque tenía que pasar y ya, sino que buscamos razones. Bueno, justamente como lo dijo el doctor, este va a ser el centro medular, digamos, de esta entrevista, ¿verdad? Cuando esta baja se produce en hombres mucho más jóvenes de esa edad que usted mencionó. Pero antes quería nada más preguntarle, ¿cómo hago yo para saber mi nivel de testosterona? ¿Un examen de sangre es? Sí, en endocrino yo creo que eso es lo bonito que tiene esta carrera o esta rama de la medicina, que podemos medir las cosas. Entonces esto no es solo de imaginarme que algo debe estar mal, sino que puedo llegar con pruebas, a hacer el examen y saber cómo está. Particularmente nosotros medimos algo que se llama la testosterona total. Ahí va a depender de las unidades que nos dé el laboratorio, pero en las que más utilizamos, cerca de 300, 350 es como la base del nivel normal cuando hablamos de testosterona total. Y un valor probablemente va a andar entre eso, ¿verdad? Entre 350, 600 es un valor normal si estamos hablando de testosterona total. Eso puede haber algunos casos más bajito, otro más alto, que hay que tener cuidado a la hora de interpretar. Eso es lo que nosotros medimos en sangre. Y para saber si es un problema testicular o es un problema de nuestra cabeza, podemos complementar con algunas hormonas que se llaman FSH y LH, que también son exámenes de sangre, que lo que nos dicen es si la jefa de los testículos está haciendo que trabajen bien. El nombre de esa jefa, estoy seguro que la conocen, es la pituitaria o la hipófisis. Eso está aquí detrás de los ojos y es muy importante porque si ella falla, el testículo, por mejor y más sano que esté, no hace nada. Esto es, tal vez como pasa en algunos trabajos, ¿verdad? Si el jefe no está, el empleado dice, no, yo aquí no hago nada, por si no hay nadie que me esté dando órdenes y deja de trabajar. Y ese es un problema para la testosterona como tal.
Doctor, quería que nos ayudara a despejar algunos mitos. Yo no sé si son mitos, usted me dirá. Pero a ver, nivel más alto de testosterona o niveles más altos de testosterona en esta medición que usted nos decía anteriormente, siento yo que de alguna forma tendemos a relacionarlo con mayor virilidad, mejor desempeño sexual o mejor desempeño en un montón de otras actividades que usted nos mencionaba anteriormente. ¿Esto es así? Es muy buena esa pregunta porque no. Ahí la respuesta corta sería que no estamos totalmente ligados a que por mejor nivel de testosterona nos va a ir mejor en la vida. No es tan así. Tenemos, y eso sí es muy importante explicárselo a la gente, tenemos los dos lados de la moneda. Hay gente que tiene excelentes niveles, 400, 500, 600, esos son nanogramos por decilitro de testosterona total, y tienen problemas de disfunción eréctil, tal vez no están tan capacitados para sostener una relación sexual, entonces no les va tan bien. Y tenemos personas con 250, con 200 nanogramos por decilitro y que les va bien, que no tienen tal vez ningún inconveniente. Entonces, para nosotros en endocrino siempre es muy importante interpretar el examen al lado de lo que nos está contando el paciente. Y aquí sirve hacer un ejemplo, porque pongan ustedes que la testosterona es como la gasolina, que nos ayuda a tener una vida sexual, un desempeño físico saludable. Pero si la tubería que tiene que llevar esa gasolina no está bien, de nada nos sirve tener un buen valor, porque tal vez la función sexual no se va a dar de la mejor manera. Y aquí entramos tal vez a algunas condiciones como por ejemplo la diabetes, la presión alta o problemas de colesterol, que lo que dañan es la tubería. Entonces, por más alta que esté la testosterona en el tanque de la gasolina, no llega también eso al motor porque no hay una buena circulación. O lo otro que pasa, y eso sí es muy importante porque es muy práctico para la casa, es que si tenemos niveles normales de testosterona, pero suben las hormonas femeninas, empieza a haber como cierto conflicto. Y ahí vale la pena explicarlo. Todos los hombres tenemos hormonas femeninas y todas las mujeres tienen hormonas masculinas, pero un rango leve. Hay hombres que aunque tengan bien la testosterona, pueden tener muchas hormonas femeninas. El ejemplo más tradicional es la obesidad. Lamentablemente, la testosterona cuando pasa por la grasita puede ser convertida a hormonas femeninas. Entonces hay gente que tiene 500, 600, 700 de testosterona, pero también ha subido los estrógenos. Entonces no le funciona tanto, como que le hace la contra a la función de la testosterona y no les va tan bien con la función sexual. Ok, entremos en materia. ¿Qué puede provocar una baja de testosterona en un hombre joven? Ok, entonces aquí lo vamos a dividir en dos y es tal vez lo práctico que se puede llevar la gente ahí en casa. El problema puede estar en nuestra cabeza y no de preocupación o nervios, aunque eso también puede tener ahí su vínculo, pero un problema de consideración en la cabeza, o el problema puede estar en el testículo. Y ahí entra un nombre que tal vez han escuchado que se llama hipogonadismo. Hipogonadismo, como siempre hablamos en endocrino, hipo es poquito y las gónadas son los testículos. Entonces tenemos poca función del testículo. El hipogonadismo puede ser primario, que es cuando falló el testículo, o secundario, que es lo que hablábamos del jefe, que no está dando la señal. Entonces empecemos por arriba. ¿Qué puede dar testosterona baja por culpa de la cabeza? Tumores. Entonces es un tema que nosotros empezamos a investigar, que por dicha no son tumores malignos, no son cáncer, pero inclusive ahí en la imagen que están viendo en pantalla es muy útil porque eso que se marca arribita es la pituitaria. Ahí puede haber un nódulo benigno, se llama un adenoma, que esté haciendo presión y entonces la jefa no le puede mandar el mensaje al testículo. Esa es una. La otra forma en la que puede fallar también en la parte del cerebro es el antecedente de alguna cirugía o radiación, la radioterapia que se puede usar inclusive en gente joven o ya grandes para algún tipo de tumor cerebral, puede dar ese problema. Hay casos donde la obesidad hace que desde arriba no se mande bien el mensaje, entonces el testículo no trabaja. Entonces la obesidad, vean que ya hemos ido dando como dos razones de por qué nos puede bajar la testosterona. Una, porque la grasa convierte la testosterona en estrógenos, en hormonas femeninas, y otra porque a nivel del jefe no se está produciendo bien la función. Entonces esto es arriba. Ya abajo, en la forma del testículo que esté fallando, lo más regular que vemos es, lamentablemente, la gente que ha sido operada por alguna razón, desde cáncer, algún trauma que con cierta frecuencia lo vemos, accidentes de tránsito, traumas por deporte. Hay infecciones que pueden dar en los testículos, por dicha cada vez son menores. Inclusive hay una enfermedad que gracias a las vacunas se erradicó, que es, o cada vez está menos, que son las paperas. Tal vez alguien lo recordará, o parotiditis es el otro nombre. Lamentablemente muchos hombres que tenían paperas después producían inflamación del testículo y tenían falla ahí. Igual la quimioterapia, la radioterapia puede hacer que nuestro testículo no trabaje de la mejor manera, o el cáncer testicular. Entonces masas a nivel del testículo también nos pueden dar problemas.
Eso sería como un pequeño resumen de cosas arriba en la cabeza o abajo en el testículo que nos pueden dar hipogonadismo o testosterona baja. Una lesión, un golpe, por ejemplo, en los testículos podría provocar alguno de estos problemas. Sí, sí, y sí nos ha pasado. Tenemos, por ejemplo, accidentes de tránsito con cierta frecuencia en motocicleta. Sí nos ha pasado, ¿verdad? Gente que tiene un trauma contra el asfalto a alta velocidad y pueden tener problemas a ese nivel. Inclusive traumas deportivos me ha tocado ver también. Sí. Y el otro tema grande con esto de los traumas, o que si es una emergencia, es algo que se llama torsión testicular. La torsión testicular se ve a veces más en adolescentes, entonces todavía más cuidado hay que ponerle. Es probablemente el dolor más fuerte que puede tener un varón en su testículo, porque verdaderamente lo que pasa es que no le llega bien la circulación al girar el testículo, y es una emergencia donde los urólogos tienen que ir y meter a sala de operaciones para salvar ese testículo, porque si no, lamentablemente se infarta. Cuando uno habla de infarto, lo que significa es que no llega a la circulación, se bloquea la circulación. Entonces, si eso se da de forma bilateral, es raro. Casi siempre va a ser solo un lado. Sí, pero si usted ya perdió un testículo, tiene ahí como ya un poquito más, más afectado, ¿verdad? O más comprometido, que si al otro le pasa algo, pues su función sexual pueda decaer. Entonces, sí nos pasa. Doctor, ¿y por qué puede torcerse un testículo? ¿Por un golpe? Sí, puede ser por trauma, pero muchos de estos chiquillos, porque sobre todo son adolescentes que les pasa esto, ya vienen como con cierta predisposición. Tal vez, eso tiene un nombre, se llama plexo, que es como el grupo de vasos sanguíneos que llegan y dan la sangre y que se la devuelven para llevarla de vuelta. Que tengan algún problema a ese nivel y tienen cierta facilidad para que eso gire, y como que se haga un nudo, por así entenderlo, en forma sencilla, y que se corte la circulación. Sí, por lo general ya vienen con cierta predisposición, y podemos ver eso. Y la emergencia ahí es que siempre las mamás y los papás que están ahí en casa, si el hijo les dice que tiene un dolor testicular muy fuerte, corran, ¿verdad? Siempre hay que llevarlo a emergencias para que lo valoren y descartar esto. Ok, importante. Bueno, usted nos habló que la pérdida del deseo sexual y que la ausencia de erecciones o la disminución de erecciones en la mañana en los hombres podrían ser dos signos de que hay niveles bajos de testosterona. ¿Qué otros signos podemos advertir? Bueno, hay algo importante que tal vez Randall se haría más cuenta que yo, es que tengan que rasurarse menos. Yo es que ya estoy mal en esa parte, pero sí, en serio, hay gente que normalmente tenía su barba y empieza a notar que es raro. Yo antes con la rasuradora tenía 2 días, 3 días, me daba chance y tenía que pasármela, ahora no, ahora una semana, 15 días y no me estoy rasurando. Entonces esa es una de las formas. Lo otro que puede pasar, que usted hablaba de esto de la disminución del deseo sexual, es que muchas veces empieza a generar conflicto de pareja, porque no es tal vez que la persona simplemente tiene temor a que va a fallar, no, es que no le interesa, o sea, que ese chip de tener relaciones, del contacto con su pareja, lo pierde totalmente y ya no hay ese deseo. Entonces esa parte es de las primeras claves. Y el cuidado aquí con la otra parte de los síntomas es la disfunción eréctil, porque nosotros nos vamos a encontrar mucha gente que no logra tener erecciones cuando va a tener relaciones sexuales, pero sí tiene todo el deseo del mundo. O sea, más bien se frustra porque tiene ganas, pero no puede tener la erección. Ahí por lo general no es por falta de testosterona. Inclusive ahí el consejo para que no lo hagan es que uno dice, me voy a inyectar testosterona porque me está costando tener relaciones y ahora sí me va a ir bien, como usted decía, porque si tengo 1000, 2000 de testosterona, entonces me va a ir mejor, voy a hacer un toro, ¿verdad? En la cama. Entonces, eso no funciona así, ¿verdad? Si la persona tiene todo el deseo sexual del mundo, por lo general no hay una deficiencia de testosterona. El problema está más en la tubería, en la circulación, que debería permitirnos tener una erección adecuada para mantener la relación. Entonces, por lo general, ahí más lo que está pasando es que no hay una buena circulación a nivel genital. Hay que investigar otras causas. Ok, le planteo este caso hipotético. Un adolescente que ya de por sí a veces se dificulta un poquito la comunicación, digamos, en esta etapa de la vida con los papás. No hay muchas cosas, ¿verdad?, que permitan una comunicación fluida en algunos casos. Si tiene este problema de baja de testosterona, pero no lo comunica abiertamente con sus padres, ¿hay alguna señal que los papás podrían ver que les indiquen que hay algo que no anda bien? Sí, y eso es importantísimo, Randall, porque hay ciertas condiciones de salud que suelen afectar al adolescente, que a los 15, 16, 17 años venía más o menos bien y que se detenga la producción de testosterona. ¿Qué nos debería levantar ahí la sospecha? Que se pare el crecimiento, o sea, que los papás vayan viendo, mira, qué raro, este año para entrar a colegio no le tuvimos que cambiar el pantalón, que tradicionalmente como por lo menos una vez al año o 2 veces al año hay que cambiarlo porque ya le empieza a quedar picapollo, bueno, que no está creciendo el adolescente. Lo otro es que probablemente su desempeño físico no sea el mejor. Entonces, no sé, tal vez estaba en el equipo ahí de voleibol o de básquetbol del colegio y empiezan a ver que ya no quiere entrenar, que está más débil,
que no está formando adecuadamente la masa muscular, que no está teniendo los cambios en la voz, los famosos gallos, ¿verdad?, que nos vacilaban a nosotros en el colegio. Eso es una señal que se está engrosando donde están las cuerdas vocales y que vamos a ir cambiando nuestra voz. Esos pueden ser avisos, que no se dé el desarrollo de vello o que no exista ni siquiera una lesión de acné, ¿verdad? Ni siquiera eso esté apareciendo. El vello, entonces el vello pélvico, el vello púbico, ¿verdad? Que no sea el grueso que tradicionalmente nosotros vemos. Un vello púbico que está bien estimulado por la testosterona, por lo general va a ser más grueso que el vello tradicional. Entonces son pequeños cambios que los padres pueden notar y que les tienen que llamar la atención. Tal vez el principal, por lo que nos consultan a nosotros, es cuando se detiene crecimiento. Que ahí la gran ventaja que tenemos es que si investigamos y la testosterona está baja, se puede tratar, pero ahí sí hay que saber muy bien cuál es la causa. Y voy a aprovechar y parar ese mensaje. Nunca, nunca, nunca hacemos el examen de testosterona, salió en 100 y empezamos de una vez el tratamiento. No. Primero hay que explicarle a la persona por qué se bajó la testosterona, a ver si es algo que hay que corregir, si hay que estudiar, si hay que operar inclusive, antes de empezar el tratamiento. Eso sí, para que lo tengan en cuenta. Ok. Vea, la siguiente pregunta no solamente la tengo yo, sino que la tienen un montón de caballeros que están escribiendo al Facebook, y es, ¿qué papel juega la obesidad, que ya usted mencionó, en una baja de testosterona? Por ejemplo, le quiero leer esta pregunta que nos hace Javier Barquero. En un hombre de 49 años, ¿es normal un bajón en la testosterona? ¿Y qué tiene que ver la obesidad? ¿O tiene que ver algo? Pregunta él. Sí, buenísima la pregunta. Javier me dijo que se llama Tocayo, el Tocayo Barquero. Entonces, sí, no es normal. O sea, lo que explicamos al principio es que al hombre no le pasa lo mismo que a la mujer. En eso sí somos diferentes. A la mujer, tradicionalmente, a los 49, 50, que es la edad que él nos menciona, sí, van a caer los estrógenos. Pero en el hombre no tiene que haber una caída tan abrupta del valor de testosterona. Entonces, siempre se investiga. ¿Qué rol tiene la obesidad? Muchísimo. La obesidad afecta por lo menos en dos maneras principales, así para entenderlo en casa, que es que la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, la pancita, agarra la testosterona, la cambia en su forma y la convierte en hormonas femeninas. Inclusive a veces es hasta tal vez algo de acoso, de burla, ¿verdad? Que por lo general la persona con más obesidad puede empezar a desarrollar mamas, ¿verdad? Y esas mamas, está bien, parte es grasa, pero hay otra parte que sí puede ser tejido de mama, digamos, el remanente que tenemos los hombres puede crecer y es por el estímulo de la hormona femenina que vino de la testosterona que cambió la grasa. Entonces esa es una razón para que se afecte la testosterona. Y la otra es que la obesidad, por la inflamación que genera, por ciertas hormonas que se producen, viene arriba a la jefa, a la pituitaria y le dice, pare de trabajar, no haga tanto su función. Ahorita no estamos tanto para reproducirnos, entonces bajan esas hormonas que hablé al principio, que se llaman FSH y LH, que son las jefas del testículo. Entonces le va mal ahí por dos lados, ¿verdad? Porque la jefa no le está dando el suficiente estímulo al testículo para que produzca hormonas. Y las que se producen, algunas se pueden cambiar a estrógenos. Y es como un círculo vicioso, lamentablemente, porque si tenemos menos testosterona, tal vez nos interesa menos hacer esfuerzo físico, ejercicio, ganamos menos masa muscular, y entonces nos metemos en un círculo donde aumentamos la obesidad. Y no siempre vamos a dar tratamiento con testosterona, pero en esas condiciones, en algunos casos, se evalúa la posibilidad de ofrecer testosterona como para mejorar los niveles y que más bien se convierta en un círculo virtuoso. Yo hice actividad física, mejoré mi condición, entonces voy disminuyendo la obesidad. Pero ahí sí cada caso hay que analizarlo por aparte, porque algunas veces con solo bajar la obesidad se corrige todo lo demás. Muy bien. Luis Cedeño, esta pregunta está buena también. Dice, ¿incide la vasectomía en la disminución de la testosterona? Muy buena esa pregunta, porque ahí les recordamos que la vasectomía es como llegar y cortar el puente ahí en el virilla que unía al testículo con la secreción que se da al final de la uretra, en el caño de la orina, de los espermatozoides. Usted lo que cortó fue la pista, pero la fábrica de testosterona quedó sin problemas. Eso sí, ahí sí hay que comentarlo. Algunas veces tenemos algunos pacientes que dicen, no, a mí sí, muy marcadamente, después de la cirugía noté que la situación disminuyó. Ahí mediríamos valores y en raras ocasiones puede ser que algo de la circulación cambió a nivel del testículo y que pueda haber una leve afectación en los niveles de testosterona. Pero la respuesta más corta sería decirle que no debería afectar los niveles de testosterona. Ahí inclusive, no me crean a mí, tal vez lo que puedan hacer es, si tienen así como mucha sospecha, es medir los niveles y van a ver que está en un valor normal. Pero bueno, lo que hace la vasectomía es más eso, cortar esa pista para que el espermatozoide no pueda pasar, pero la testosterona se sigue produciendo de buena manera. Muy bien. Omar Salas, doctor, ¿qué tan seguros son los chips de testosterona que últimamente se están anunciando?
Quiero saber si meter testosterona al cuerpo podría producir cáncer de próstata, caída de cabello, acné, entre otros. ¿Cómo saber si uno aplica para colocarse uno de estos chips? Esta está buenísima. Cuando la gente habla de chips, por lo general imagínense como un fósforo. Eso le decimos nosotros pellet, o es como un palito delgadito que se pone por lo general debajo de la piel. En mujeres hay unas que son para planificar, hay mujeres que algunas veces usan testosterona por algunas razones muy puntuales, pero en el caso de los hombres tenemos ahí sus consideraciones y él mismo nos ayuda a responder su pregunta. Porque lo difícil de poner un implante de testosterona es que si usted ya lo colocó y va a estar 6 meses, 1 año, tal vez no va a tener tanto control en si la dosis que dio es la correcta. Porque si ya está dentro y si no habría que quitarlo. Por lo general, lo que nosotros más usamos son inyecciones, que pueden ser 1 vez al mes, cada 3 meses, es lo que más tradicionalmente utilizamos. ¿Por qué nos gusta más esta manera? Porque podemos monitorear y ajustar la dosis si es necesario. Dar un poquito más, dar un poquito menos, según la cantidad. Y eso responde a la segunda pregunta que él nos hacía. Si nosotros damos un nivel de sustitución, donde tal vez yo tenía 100, Randall tenía 400, pues si a mí me dan tratamientos para que yo llegue a estar como Randall, en 400, en 500. O sea, no queremos llegar a un valor más alto de lo normal. Porque ahí sí, si subimos el valor más alto de lo normal, ¿qué problemas podemos tener? Lo contrario de anemia, que suba mucho la hemoglobina y eso puede tener ahí sus consecuencias. Entonces nosotros vigilamos que no se suba más de la cuenta la hemoglobina. También vigilamos que no se afecte el antígeno prostático. No suele estar relacionada con cáncer de próstata. Pero si una persona ya tenía una lesión ahí como dando vueltas premaligna, puede ser que entonces ahí se altere y ahí sí. No podemos dar la testosterona, hay que resolver el tema de la próstata. No es que da cáncer, sino que si alguien ya estaba predispuesto, tenía una lesión premaligna, pues puede ser que avance a un estado donde ya lo podamos ver. Esas son como las 2 principales consideraciones que tenemos con la testosterona. Y hay nada más la última cosa con la pregunta que nos hacían es que no la damos en pastilla y tal vez hay que no se dejen engañar, no usamos la testosterona en forma de pastilla por 2 razones. Una, porque su absorción tal vez no es la más eficiente y 2, porque al pasar cerca del hígado cuando se toma puede tener algunos efectos adversos. Entonces lo que más utilizamos son inyecciones o gel. Porque cuando el cuerpo la absorbe por esos lados, hay menos problemas con temas del hígado. Ok, ya casi vamos a ir en detalle con la forma en la que se suministra, digamos, o qué hacer cuando hay niveles bajos de testosterona. Pero antes quiero hacerle una pregunta, está un poquito técnica, pero voy a tratar de ponérsela en sencillo para que me entienda, doctor. Dice Gloriana Valverde, mi hermano se realizó exámenes, la testosterona total salió bien, salió en 550 casi. La testosterona libre salió también bien, 12.50, pero la testosterona biodisponible salió en números rojos, 325. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 y a cuál le hacemos caso? Esa es pregunta de examen final cuando uno está estudiando endocrinología y está buenísima. Qué buenas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que pasa? Hay que imaginarse que la testosterona anda como en una buceta. O sea, usted tiene la buceta y adentro las personas son la testosterona. Si la buceta cierra la puerta y no deja que salga la testosterona, de nada nos sirve tener esos 550 porque no pueden hacer su función. Esa sería la testosterona total. En algunos casos podemos tener el problema que tenemos bien la testosterona total, pero a la hora de que la gente se baje la buceta no lo hacen bien, entonces tenemos la testosterona libre baja. No siempre medimos todas, pero si la persona nos insiste, no, yo tengo demasiados síntomas, no me siento bien y tal vez salió en un límite, no 550, tal vez como 300, 250, que son valores más al límite, podemos medir la testosterona libre para saber qué tanto la testosterona que se va a pegar en los órganos está bien o está mal. Por ejemplo, con el tema de la obesidad, pueden subir algunas proteínas como que atrapan a la testosterona y no la dejan trabajar. Ese es el concepto tal vez que ella nos está proponiendo. No está biodisponible, no está ahí a la mano para usarla porque está atrapada. Eso es lo que le puede pasar a alguna persona. Entonces son 3 por esa razón. La total, que es todo lo que está testosterona, lo que está ahí al uso y lo que está como en reservas y que no estamos utilizando. La libre es la que está ya ahí nomás para agarrarla y usarla. Esa está a disposición y es la que más nos sirve. Tal vez de la plata que tenemos en la billetera, la testosterona total es todos los ahorros ahí en certificados tal vez a largo plazo que no podemos sacar ya. Y la biodisponible es la que sí está como muy al alcance. O sea que tal vez no está ya en la billetera, pero la tenemos en el cajero automático, con solo pasar la agarramos. Un poco así es como uno lo podría entender, ¿verdad? No siempre que tiene buena testosterona total puede usarla como quisiera, porque tal vez está encerrado en una cuenta del banco donde no la puede sacar. Más o menos por ahí puede andar la cosa. Entendimos. Gracias por darnos esa imagen.
Doctor, Ade Guzmán pregunta si un hombre fumador de 50 años puede tener pérdida de testosterona. Sí, buenísima. Sí, la verdad que sí. Ahí lo que empieza a pasar con el fumador es que ya ahora sí la circulación, la llegada de energía a nivel testicular y a nivel de otras zonas se puede empezar a afectar. Entonces sí, es de las causas que uno tiene con cierta frecuencia a ver, sobre todo acompañándose de disfunción eréctil. Si hay algo para lo que el cigarro es bueno, es para dar disfunción eréctil. Entonces, lamentablemente no solo se junta que los niveles de testosterona pueden estar bajos, sino que la tubería está tan dañada que aunque no estén tan bajos, no llegan, no tiene que llegar y hay disfunción. Y pregunta, si esta persona deja de fumar, ¿el proceso se revierte de alguna forma? Puede mejorar cuanto antes lo haga. Entonces, sí ahí se importa mucho cuántos años tiene ya de fumar. Los neumólogos hablan mucho de algo que se llaman paquetes años. Si yo me he fumado un paquete al día por un año, tengo un paquete año. Si yo tengo 50 paquetes años, porque tal vez fumé 25 años, 2 paquetes todos los días, pues lamentablemente puede ser más difícil de revertir. Muy bien. Bueno, hablemos un poquito de qué hacer, cuáles son las opciones para una persona que encuentre que tiene niveles bajos de testosterona y que quiera, pues, mejorar esto. Ahí lo primero que nosotros siempre preguntamos es si quiere tener hijos o no. Porque eso es importante, porque si usamos la testosterona por muchos años, podemos comprometer la fertilidad. Entonces, el tratamiento que elijamos va a depender mucho de eso, de qué tantas ganas de tener hijos en el corto o mediano plazo tenga la persona. Entonces, eso siempre háblenlo con los médicos que los están viendo. Bueno, sí me interesa tener hijos o no, yo ya tuve 5 hijos y ya estoy satisfecho. Ahí va a tomar uno la decisión. Lo que más utilizamos es la testosterona, como les mencionaba, en forma de inyección o de gel. Pero en algunos casos que les explicaba yo que podía ser el problema a nivel de la cabeza, sí hay que hacer inclusive o un TAC o una resonancia, porque en algunos casos hay que inclusive pensar en una cirugía si se encontró un nodulito. Entonces ahí por lo general suelen haber otros síntomas, problemas en la visión, dolores de cabeza, se afectan otras hormonas. Entonces casi que el consejo que les podemos dar es, si alguien les va a empezar testosterona, ojalá que sea de un internista para arriba, un médico internista, un médico especialista en endocrinología, alguien que sepa un poquitito que hay que investigar antes de empezar el tratamiento. ¿Y es un tratamiento de por vida? Muchas veces, sí. Muchas veces se mantiene. Ahí la gran pregunta, o la del millón sería, bueno, ¿y hasta cuándo se quita? ¿Verdad? Porque yo a los 80 años me puedo seguir inyectando testosterona. La respuesta es que sí. Nosotros tenemos pacientes de 75, 80 años que todavía se colocan testosterona, tal vez una dosis menor y les va bien. Pero va a depender mucho de la misma persona, qué tanto le interese o qué tanto no, y los exámenes que nosotros vayamos haciendo de seguimiento. Doctor, ¿y la dosis la define el médico? Por lo general sí, junto con los exámenes y con el paciente, ¿verdad? Porque el paciente mismo le va a decir uno, yo siento que al final de la inyección, cuando ya me toca ponérmela, se me va acabando como la batería. Eso pasa mucho, que tal vez al principio sienten muy bien los efectos y ya después se va bajando. A veces lo que tenemos que hacer es acercar el rango de frecuencia con que se inyecta. Muy bien, doctor, voy a hacerle una preguntita última ya para cerrar, de Diana Rivera. Dice, mi hijo tuvo un cráneo... Faringioma. Exactamente, craneofaringioma, cerca de la glándula pituitaria. Tenía que hacer un examen para saber sobre su testosterona, pero el endocrino en el hospital de niños le dio de alta hace años y nos dijo que solo con su sexualidad activa, cuando ya el niño tuviera sexualidad activa, nos daríamos cuenta si pasa algo o no. Y ella quiere saber qué piensa usted al respecto de esto. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora que hablábamos un poquitito de ciertas alarmas para los papás, este tumor, el craneofaringioma, es un tumor ahí como que queda en el medio, no es un tumor maligno, por dicha no es cáncer, pero por el lugar donde se desarrolla puede dar mucho problema y porque hace como un aceitito que puede ser como molesto para los órganos que están alrededor. Sí, probablemente a él uno sí le gustaría como endocrinólogo darle un seguimiento por lo menos una vez al año ahí para ver cómo están los niveles, porque como se lo dijeron en el hospital de niños, tal vez la época de la vida donde más podemos ver qué tan afectado no quedó es cuando ya le toca la pubertad. Entonces, ¿qué le revisaría yo si fuera la mamá? El tamaño del testículo. Inclusive hay, se parece, son unas bolitas, ¿verdad? Que tienen diferentes tamaños con los que nosotros los médicos podemos medir el tamaño del testículo y qué también va en el desarrollo, porque esto va creciendo en el tiempo. Lo que hablamos del vello facial, los cambios en la voz, el acné, todas esas son señales que tenemos que nosotros ver. Muy bien. Doctor, muy interesante. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Por aclararnos tantas dudas y enseñarnos tanto de esa forma tan bonita y tan clara. Voy a dejarle los contactos del endocrinólogo Javier Calvo, 25 60 32 75 y 2208 14 98. También lo puede encontrar en la página web www.endocare,
endocarecr.com. Exactamente, Endocare CR. Ok. Es Endocare, pero yo les digo cómo se... Exactamente, para que se cómo entienda se mejor. escribe. Exacto. ¿Cómo se escribe? Se escribe endocarecr.com. Y les reitero los teléfonos: 2560-3275, 2208-1498. Que pase lindo fin de semana. Igualmente para Saludos usted. a la esposa. Ah, sí, claro. Dígale que Ahí ese le- día no viene. ¿Verdad? Hay que traerla de vuelta. Vamos a ponerle una X. No, Yo mentira. le digo que tiene que venir. Mentira. Muchas gracias, doctor. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.